Vamos a hablar con alguien que sabe realmente de este tema para hablar sobre el precio del petróleo. Jaime Brito, de PFC Energy, desde Washington. ¿Cómo estás, Jaime? Me da gusto saludarte. Muchas gracias por invitarme. A ver, bueno, pues efectivamente el precio está prácticamente donde estaba hace un año. La última vez que cerró en precio cercano fue justamente el 13 de octubre del año pasado. Yo creo que la primera pregunta que te hago es, ¿cuál es la relación, si es que existe, entre el Dow Jones y el precio del petróleo? Porque se me hace que se están moviendo en esta ocasión en pareja. Hay una relación directa con varios indicadores financieros, Alberto, y básicamente con el movimiento del dólar contra el euro y otras monedas extranjeras. Esta última semana en el mercado petrolero es un excelente ejemplo de lo que ha pasado en los últimos 5 años. Los fundamentales del mercado petrolero no podían estar más deprimidos. Hay caída de la demanda, hay mucho producto en inventario, hay mucha capacidad ociosa de la OPEP. Y sin embargo el precio subió en el momento mismo en que en el dólar, el tipo de cambio del dólar contra el euro está en los mínimos de los últimos 14 meses. Entonces, si tú tienes instrumentos, commodities, instrumentos financieros en dólares, ves en dónde poner tu dinero y en algún instrumento que vaya a incrementarse de precio más que lo que cae de valor, ¿no? Entonces, en lugar de que compres necesariamente todo lo que tienes en euros, lo pones en una commodity que suba de precio. Y como siempre decimos, el mercado de futuros del petróleo es bastante atractivo porque siempre hay noticias, siempre hay efectos del clima, cosas geopolíticas que justifican un incremento de precio. Ahora, es que esta misma respuesta, Jaime, es la misma que hemos estado escuchando desde que los precios estaban tocando récords y récords al alza hace ya más de un año. Pero la pregunta es, entonces la oferta y la demanda en este mercado prácticamente no cuentan para nada. Desgraciadamente, Alberto, las 3/4 partes mínimo de los incrementos de precio en los últimos 2 años y sobre todo en el año pasado, en aquellos récords que vimos, mínimo las 3/4 partes están relacionadas con movimientos financieros. Esto es difícil demostrarlo básicamente porque no existen los datos de parte de las instituciones que controlan a los participantes financieros. Es lo que platicamos la última vez tú y yo, ¿no? Sí. Y de parte de los analistas financieros, que por cierto también análisis petrolero, dicen que no existe información que te pruebe que hay inversionistas manipulando el precio. Entonces, cuando tú sabes cómo está la oferta, cómo es la estacionalidad del consumo, cómo está la demanda y todas las variables de los fundamentales, cuando los has seguido por 15 años y entiendes que no hay nada que justifique un incremento de 20%, de 15%, pues necesariamente tiene que ser aquellos inversionistas que también pueden participar en el mercado y que ven que está cambiando el tipo de cambio o el precio del oro y otros commodities. Claro, y ¿qué hay de lo que hablábamos la vez pasada también, la última vez, de las propuestas que había para tratar de regular el mercado del petróleo para que se hiciera más transparente y saber quién lo está haciendo de manera financiera y que no tiene nada que ver con el mercado petrolero? ¿Cómo va esta regulación? Bueno, básicamente hay 2 historias. En primer lugar, platicábamos que va a empezar a haber un reporte de parte de la comisión reguladora de estos instrumentos, en donde se va a decir qué tanto han participado las instituciones financieras y qué tanto han participado los realmente petroleros en el mercado en los últimos 3 años. Este reporte se había prometido a finales de septiembre y a la fecha todavía no sale, no sé por qué sea el retraso, pero ahí va a ser una primera evidencia de que sí hay manipulación o participación alta del sector financiero en los precios. Ahora bien, de parte del Congreso y de las comisiones del Senado ya hay 2 propuestas para regular de manera más firme a las instituciones financieras. Se han estado votando, ya hay dos propuestas que tienen que fusionarse en el Senado antes de poder pasar a la Cámara de Representantes para posiblemente en noviembre presentar ya una propuesta de ley que regule, ponga límites a la participación de los inversionistas. Y desgraciadamente la participación de los inversionistas que se puede regular es como que la punta del iceberg, es lo que existe en los fondos, en los pisos de remate como el NYMEX, que es donde se compran o venden contratos de futuros petroleros. Sin embargo, hay toda una variedad de, como sabes, de instrumentos y de creatividad financiera que permitirían seguir especulando y que no son regulables. Entonces, esta nueva regulación que pueda llevarse a cabo no va a quitar estos grandes incrementos de precios de manera definitiva. Vamos a seguir teniendo estos incrementos y petróleo caro por un buen rato. Y bueno, interesante el comentario, pero bueno, antes que es una reflexión, porque entonces lo que nos estamos dando cuenta es quien
uno, el mercado petrolero no tiene dominio sobre sus precios, y dos, mucho menos los países productores de petróleo. Ellos son los que menos dominio tienen sobre los precios. Tienen dominio, tienen forma de regularlo o de influir en él dentro de un cierto rango. Es decir, si la OPEP no hubiera quitado del mercado 4 millones de barriles entre septiembre del año pasado y marzo, los precios no estarían al nivel de hoy, estarían mucho más bajos. Entonces, siempre que haya las señales del mercado que inviten a los inversionistas a participar, va a venir esta volatilidad financiera que suba el precio. Entonces, sí es importante seguir el mercado, pero la respuesta final en el precio es desde el punto de vista financiero. Bueno, ahora dime, hablaste de que deberemos esperar precios caros por un tiempo más. ¿Qué es lo que... Danos de aquí a 6 meses, ¿dónde estás viendo los precios? Bueno, de aquí a diciembre podrían tocar por momentos los $90 por barril el WTI, sobre todo si sigue el invierno tan frío como ya lo estamos sintiendo aquí en la costa este de los Estados Unidos. Para el año que viene, normalmente, de acuerdo a la estacionalidad financiera que ya nos estamos acostumbrando, entre enero y marzo es cuando más inversiones llegan de parte del sector financiero al mercado petrolero. Entonces, en la primera mitad del año puede que los niveles de precios sigan rondando entre los 80s y 90s. Todo esto, obviamente, va a depender de cómo se desarrolle el invierno y cómo responda la economía finalmente. En los últimos 2 meses, todos estos rallies de precios en el mercado petrolero han sido por la percepción de que la economía va a mejorar y de que la demanda va a aumentar, va a aguantar estos precios que siguen incrementándose. Jaime Brito, de PFC Energy, desde Washington.